Muy buenos días para todos. Bienvenidos a los ilustres visitantes que hoy nos acompañan a la provincia de Entre Ríos, la cuna del federalismo y de la organización nacional. Gracias a mis colegas de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de La Pampa, de Catamarca, de Chubut, por el esfuerzo de haber venido hasta acá. Gracias al CFI, a todo el equipo del CFI que hoy nos acompaña y que nos viene acompañando desde el primer día de la gestión. Gracias, Nacho Lamote, en nombre de toda la organización que te toca presidir. Para mí es un orgullo recibirlos como provincia, pero también desde el punto de vista personal. Tengo hasta vínculos familiares con el CFI. El CFI se crea en el año 59 por una iniciativa del presidente Frondizi y por una idea de mi abuelo, que siempre creyó en el desarrollo, pero siempre entendió que el desarrollo no podía ser sustentable, sostenible en el tiempo, si no era a partir de la integración nacional y de la defensa del federalismo, que son las banderas que le toca defender siempre al Consejo Federal de Inversiones. Gracias también por la presencia de los funcionarios, de mi vicegobernadora, de la vicegobernadora de Santa Fe. Siempre decimos con Maxi que tenemos la suerte de haber elegido muy bien a nuestras acompañantes en esta tarea difícil. Gracias a la intendenta del municipio de Paraná por acompañarnos, al presidente del Superior Tribunal de Justicia, a todas las autoridades provinciales de la provincia de Entre Ríos y de las provincias que nos acompañan, a las autoridades legislativas que también hoy están presentes. La verdad que es un día muy importante para nosotros y, como dije al principio, estamos muy orgullosos de recibirlos. Nosotros creemos profundamente en que sin inversión no hay desarrollo, en que sin orientar esa inversión de manera federal tampoco hay desarrollo, y que sin integración nacional menos. Así que estas son las ideas que hoy nos convocan acá y las que vamos a defender siempre. Son las banderas que tenemos que todos los días, en nuestro rol de gobernadores de la Argentina, llevar adelante. Hoy, como se dijo acá y lo han dicho mis colegas, estamos transitando uno de los momentos más complejos, si se quiere, de la historia para las provincias. Probablemente nunca se haya dado esta combinación de contar con tan pocos recursos y con tantas responsabilidades, y eso genera desafíos enormes, ¿no? Porque hoy está claro, si antes había confusión, y la había, y hay que admitirlo, respecto de qué responsabilidad tenía cada uno de los niveles de gobierno, me refiero a la nación, a la provincia, a los municipios. Hoy está claro que el grueso de la responsabilidad recae sobre las espaldas de las provincias y también de los intendentes, ¿no? También es un capítulo importante ese para tocar. Y hoy tenemos que hacernos cargo de toda la salud pública, de toda la educación, inclusive los que tenemos universidades provinciales de la educación terciaria, por supuesto de la seguridad y de la infraestructura como nunca antes, ¿no? Y sobre todo aquellos que por conocimiento defendemos la obra pública, porque sabemos que hay rutas, hay caminos, hay hospitales, hay escuelas, hay cloacas, hay plantas de saneamiento ambiental que el sector privado nunca la va a hacer, porque no hay un interés privado para llevarlas adelante, y que el Estado en esos aspectos tiene una responsabilidad indelegable, y estamos haciendo malabares para cumplir con esa responsabilidad en un contexto de enormes dificultades desde el punto de vista de los ingresos fiscales. Esto no se resuelve con un Estado que se retira, sino con un Estado que planifica y que entiende cuál es su rol.
que tenga la sensibilidad para entender también el momento difícil que le toca atravesar a una parte muy sustancial de nuestros compatriotas, que mire la coyuntura, por supuesto, porque sobre todo con este nivel de complejidad no nos queda otra, pero que también tenga la posibilidad, en un ámbito como este al menos, de pensar en la planificación y en el largo plazo. Y como se dijo acá, yo creo profundamente que tenemos muchísimas coincidencias. La política muchas veces le pone más énfasis, más energía, más tiempo a ver en qué nos diferenciamos del otro, y le ponemos mucho menos energía y tiempo a ver en qué coincidimos, y eso lo tenemos que ir cambiando realmente. Yo soy un profundo creyente en el diálogo y en la búsqueda de consensos, y creo que eso es lo que realmente le hace falta a nuestro país. Y también, por supuesto, entender y preguntarnos todos los días para qué estamos acá, para qué nos eligió la sociedad, para qué sirve la política. Y la política tiene que servir para mejorarle la calidad de vida a la gente, si no, no sirve para nada. Y estamos acá para resolver problemas, si no, no estamos cumpliendo nuestra función. Podemos tener buenas ideas, pero sin voluntad política que las convierta en hechos, esas buenas ideas que nos inspiran son solo eso, buenas ideas, pero no son claramente instrumentos para mejorar la calidad de vida de la gente. Tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con transparencia, de hacer las cosas con muchísimo compromiso. Y por supuesto también, y esto lo hemos conversado muchas veces con nuestros colegas, tenemos una responsabilidad de federalizar, de nacionalizar un modelo de desarrollo productivo que intentamos llevar en cada una de nuestras provincias. Por supuesto que también tenemos que ser muy humildes, ¿no? Sobre todo aquellos como yo que hemos transitado y que hemos tenido responsabilidad, altas responsabilidades en distintos niveles, en distintas oportunidades en nuestro país. Tenemos que entender que el nivel de complejidad que tiene resolver los problemas de la Argentina tiene que evitar la posibilidad de creernos que tenemos la precisa, que podemos con el dedo señalar qué está bien y qué está mal, porque claramente lo hemos comprobado cuando nos ha tocado gobernar, que esto es muy difícil. Y que verdades, lo dijo Axel, que verdades contundentes en el pasado de repente se transforman en otros paradigmas. Hoy el mundo se está cerrando, pero a pesar del discurso, la Argentina sigue siendo uno de los países más cerrados del mundo, en términos del peso del comercio exterior en su Producto Bruto, que es como hay que medirlo. ¿Y cómo no serlo si somos de los pocos países en el mundo que graban sus exportaciones? Claramente no tenemos esa visión de apertura en términos de que nuestro comercio exterior tenga más peso en la economía. Y hablando de cuestiones fiscales, por supuesto que recogemos el guante para trabajar en una agenda de reformas que avancen hacia una política tributaria menos regresiva y que apunte a mejorar nuestra competitividad. Lo estamos haciendo, cada uno en nuestras provincias. Yo creo que es el momento de sentarnos, todos los gobernadores, el gobierno nacional, incluso los intendentes, y ver cómo hacemos para darle alivio fiscal a nuestro sector productivo, castigado sector productivo de la Argentina. Yo creo que incluso si no convoca el gobierno nacional, tenemos que hacerlo nosotros. Y trabajar, en vez de pelearnos a ver quién es el que tributa peor
en su nivel de gobierno, ponernos de acuerdo en ver cómo hacemos para tener una política tributaria que le dé no solo alivio, sino fomente la producción y la generación de empleo de calidad en la Argentina. Y eso hay que hacerlo. Y si es eliminando ingresos brutos, que es un impuesto enormemente regresivo, y como lo planteó el ministro de Economía de la Nación, trabajando en una modificación al impuesto al valor agregado, aceptar ese convite y discutir una mejor tributación. Pero también entender que, por supuesto, si la Nación arranca con una política, aunque sea gradual, de eliminar los impuestos más distorsivos que tiene nuestra economía, que son las retenciones, las malditas retenciones al campo, y el impuesto al cheque, eso nos va a dar un enorme espacio fiscal a las provincias para, por supuesto, avanzar en una agenda de reformas que es, obviamente, también una urgencia para aquellos que invierten y generan trabajo. Y hablando de humildad, yo lo escuchaba atentamente al gobernador de La Pampa, al amigo Sergio Silotto, y claramente acá hay muchas cosas para aprender del interior, del mal llamado interior de la Argentina. Hoy le contaba a Sergio que cuando me tocó tener una responsabilidad en un gobierno nacional hace ya casi un cuarto de siglo, y fui a conversar con las provincias respecto a la necesidad, en aquel entonces, imagínense ahora, de tener algo tan obvio y vinculado al sentido común como equilibrio en las cuentas públicas, en La Pampa me dieron una lección, porque ya desde hacía años, ellos venían con este trabajo de un Estado austero, de un Estado responsable, de un Estado que sabía en dónde tenía que meterse y en dónde no tenía que hacerlo. 15 años después tuve otra responsabilidad y de nuevo me enfrenté con esa misma realidad. Y claramente la contundencia de los beneficios de esa política de responsabilidad fiscal se ve en un Estado que puede no solo pagar salarios, sino también apoyar a los sectores productivos, que puede subsidiar tasas de interés, no solo con el esfuerzo que hace el Consejo Federal de Inversiones y que agradecemos profundamente, sino también como una política propositiva por parte de los recursos provinciales. Creo también profundamente en aliviar tensiones. Acá también se habló de eso, de terminar con las dicotomías, con los negros y blancos, con la posibilidad de dar un punto final a la discusión entre crecimiento y sostenibilidad, dar un punto final a la discusión entre campo, industria, y por supuesto hay que meter ahí a los servicios y sobre todo al sector de la economía del conocimiento, que es cada vez más importante también en la generación de empleos de calidad. Y por supuesto también darle un punto final a la discusión entre sector público y sector privado. Y en eso nosotros estamos llevando adelante un enorme cambio cultural, que yo siempre planteo que es el cambio más difícil que tenemos por delante, de transformar al Estado desde sus raíces, ¿no? y cambiar este Estado que el sector privado ve como un Estado que permanentemente necesita ver dónde hay recursos para capturarlos, a un Estado en que todo el tiempo esté trabajando para generar condiciones, para facilitar la inversión, la generación de empleo y de riqueza por parte precisamente del sector privado. Contamos con la ayuda del CFI en este sentido. Ustedes lo saben, somos una de las provincias que más ha hecho uso de las líneas de reactivación productiva, de los subsidios a las tasas, de las garantías que son tan importantes también para nuestras pymes. Este cambio cultural del rol del Estado se da también con ejemplos concretos. Ahora vamos a ir, los voy a invitar a los gobernadores acá al lado a ver algo de lo que estamos profundamente orgullosos, que es nuestro Mirador Tech, nuestro centro de la economía del conocimiento que estamos por inaugurar en pocos meses. Y eso tiene que ver también con este cambio cultural. Era un edificio que cuando asumimos hace 15 meses, en el mejor lugar de
de Paraná, con la mejor vista hacia el río, estaba previsto para ser una oficina pública. Y por supuesto lo atajamos a tiempo y dijimos, no, acá tiene que estar el centro de la economía del conocimiento más importante del país. Son 8.000 metros cuadrados, pero si contamos en la totalidad con este centro de convenciones, el centro cultural también que está al lado, son casi 20.000 metros cuadrados que van a estar destinados a fomentar la industria del conocimiento, que claramente es y está llamada a ser en el futuro la gran generadora de empleo de calidad de la economía. Y ya prácticamente tenemos vendidos todos los espacios. Es decir, hemos probado que hay un interés real de muchas empresas, de muchos emprendedores, en apostar por nuestra provincia a partir, como dije, de ese cambio cultural. Un cambio cultural que también intenta poner en valor nuestra historia, pero no solamente como un recordatorio nostálgico de lo que alguna vez fuimos como provincia. Fuimos la capital de la Confederación Argentina, sino como una idea de, a partir de esa rica historia, en general no contada como corresponde por intereses obviamente concretos y particulares, soñar con que podemos ser otra cosa a futuro, a partir de precisamente entender esto, que el modelo de desarrollo y de producción tiene que pasar por un Estado que sabe de qué se tiene que ocupar, que sabe concretamente de qué no se tiene que ocupar y que tiene que ser un aliado incondicional del sector privado para que genere empleo de calidad y riqueza, que es lo que realmente necesitamos para que nuestra gente viva mejor. Muchísimas gracias y de nuevo bienvenidos a nuestra provincia.